Bienvenidos. Hoy vamos a tocar el tema de Nimrod, Babilonia y el mar que desaparece. En Génesis se relata cómo Nimrod lideró el primer intento colectivo del ser humano por organizar el mundo prescindiendo de Dios. Mucho tiempo después, en Apocalipsis, se describe el final definitivo de ese mismo impulso y se dice que el mar ya no existirá en la nueva tierra. Ambos textos están conectados por un mismo hilo teológico. ¿Qué relación hay entre ellos? Quédate hasta el final y lo entenderás. Veamos primero las aspiraciones imperiales. Dios ordenó a la humanidad multiplicarse y llenar la tierra. Sin embargo, tras el diluvio surge una figura que encarna la resistencia a ese mandato, Nimrod. Dice de ese descendiente de Cam que llegó a ser poderoso en la tierra. El texto bíblico no detalla sus motivaciones psicológicas, pero sí describe el proyecto que se articula bajo su influencia, la construcción de una ciudad y una torre con el objetivo explícito de hacerse un nombre y evitar la dispersión. El problema de Babel no fue arquitectónico ni técnico, fue teológico y político. La ciudad simboliza la centralidad del poder, la torre, la aspiración de legitimidad trascendente, el hacerse un nombre, la autoatribución de autoridad, y el rechazo a ser esparcidos, la desobediencia consciente al orden establecido por Dios. Cuando el texto dice que la torre llegaría al cielo, no describe un intento ingenuo de alcanzar el cielo físico. En hebreo se usa la misma palabra para referirse al cielo atmosférico, al cósmico y al ámbito divino. El contexto indica que aquí se trata de autoridad, no de altura. Babel representa el deseo de acceder a una esfera de dominio que no corresponde al hombre. En ese caso, la palabra cielo usada es la misma que empleó Lucifer al manifestar que quería subir al cielo y ser semejante al Altísimo. Pensemos un poco cuál sería el propósito de Nimrod. Este mismo patrón aparece a lo largo de la Escritura. La creación de sistemas humanos que buscan garantizar seguridad, identidad y permanencia sin referencia a Dios. Babel no fue un exceso de orgullo individual, sino el diseño deliberado de una estructura colectiva autosuficiente. Por eso la respuesta divina no fue destruir la torre, sino fracturar la unidad rebelde. La confusión de las lenguas introduce un límite. No aniquila a la humanidad, pero frena su pretensión de control total y restaura la dependencia. Ese espíritu no desapareció. La Biblia lo retoma bajo la figura de Babilonia y lo presenta como un sistema recurrente que aparece a lo largo de la historia hasta su culminación final. No se trata simplemente de corrupción moral individual, sino de arquitecturas de poder que buscan administrar la creación, redefinir lo humano, asegurar el futuro y neutralizar cualquier límite trascendente. Es interesante recordar en este punto la frase que dijo un miembro del Club Bilderberg hace no mucho tiempo. Dijo así: Dios puede haber creado el universo, pero en lo que respecta a la Tierra, gracias, pero a partir de ahora nos encargamos nosotros. Esto evidencia cuál es el espíritu que está en esa y tantas otras organizaciones que se han autoadjudicado la autoridad para dominar el mundo. En Apocalipsis 17 y 18 y en Salmos 2, 4 y 5, por ejemplo, podemos leer lo que Dios tiene reservado para esos sucesores de Nimrod. Hablemos de las estructuras de Babel hoy día. Como sabemos, el espíritu manifestado en Babilonia será destruido definitivamente por Dios en el momento que describe Apocalipsis 17 y 18. Hoy día vemos la misma intención y conducta en organizaciones como la ONU, el Foro Económico Mundial, la masonería, los Rosacruces y tantas otras ramificaciones de ese gobierno del anticristo que ya se percibe cada día con más claridad. Los individuos que impulsan las aspiraciones de sus grupos buscan dominar las áreas que son exclusiva competencia divina. Esas áreas son gobernanza climática total, que pretende regular sistemas planetarios como si fueran plenamente administrables. Tecnologías de control poblacional que actúan por medio de la gestión de natalidad, longevidad o muerte como variables técnicas. Redefinición biotecnológica de la naturaleza humana, que tiene al ser humano como objeto reprogramable y no como una criatura. Economía de salvación global, con promesas de redención futura mediante sistemas económicos o tecnológicos.
El otro punto es inteligencia artificial como árbitro normativo, delegando el juicio moral a sistemas creados y controlados por esos mismos impulsores de la gobernanza mundial. El otro campo es la ingeniería social total, que se basa en la creencia de que el comportamiento humano puede ser plenamente diseñado y controlado. Y el último punto del que podríamos hablar es la seguridad absoluta como fin último, que significa la eliminación del riesgo, del misterio y de la dependencia como ideal supremo. Babilonia expresa ese anhelo del hombre de poder construir un orden cerrado, autosuficiente, inmune a Dios, donde la historia, la naturaleza y el futuro queden bajo control humano. La Biblia no condena la técnica, condena cuando la técnica sustituye a Dios como garante último del mundo. Ahora hablemos de Salmos y el objetivo de Babel. El Salmo 2 describe con precisión este fenómeno. Los poderosos se coordinan, deliberan juntos y buscan romper los lazos que vinculan a la tierra con el Creador. No se trata de ateísmo, sino de insubordinación consciente. Dios no es negado, es considerado un obstáculo. En ese salmo, las ligaduras no representan opresión, sino orden, pertenencia y dependencia. El rechazo no es a la injusticia, sino al límite. La soberanía divina es percibida como intolerable por esos poderosos. Es importante aclarar que la Biblia dice los reyes y príncipes de la tierra. Esos son los poderosos. No necesariamente tienen que ser dinastías reales, pero son personas que reinan, que gobiernan, que tienen autoridad. Luego, la respuesta divina no es ansiedad ni alarma, es risa. No porque el mal sea trivial, sino porque la repetición de Babel revela su fragilidad. Todo proyecto humano que pretende cerrar la historia sin Dios está condenado a colapsar. Ahora hablemos de Babel y la desaparición del mar. Este marco es esencial para comprender una afirmación aparentemente extraña de Apocalipsis 21:1, que dice que el mar ya no existía en la nueva tierra. La Escritura no afirma en ningún otro lugar que el mar desaparecerá, lo que obliga a leer esta declaración de forma simbólica y no literal. Aunque Isaías 65:17 y 66:22 y 2 de Pedro 3:13 profetizan una nueva creación, no hacen referencia a la desaparición física del mar. En la Biblia, el mar representa de manera consistente el caos, la amenaza, la inestabilidad y la separación. Es el lugar del abismo primigenio, de las fuerzas indómitas, de la muerte y del desorden. Apocalipsis cuenta que la bestia surgirá del mar. Habla también de multitudes simbolizadas como aguas sobre las cuales se apoya el sistema rebelde que Dios juzga. El mar también separa, aísla pueblos, impide comunión. No es casual que Juan reciba la revelación estando exiliado en una isla. ¿Qué significa entonces que el mar ya no existía? Cuando el texto afirma que en la nueva creación no hay mar, no está describiendo un campo geográfico, sino una transformación moral y relacional definitiva. Ya no hay caos, ni amenaza, ni separación. No hay fuente de rebelión ni espacio para el desorden. Nada queda fuera de control, nada se opone, nada amenaza. Inmediatamente después de declarar que no hay mar, el texto afirma que Dios habita con los hombres. La ausencia del mar significa la ausencia de todo lo que impedía esa comunión plena. El sistema iniciado en Babel queda definitivamente aniquilado. La historia ya no está en manos de arquitecturas humanas autosuficientes, sino plenamente reconciliada con su Creador. La nueva creación no es solo un mundo restaurado, sino un orden definitivo donde la soberanía de Dios ya no es resistida, el caos no existe y la dependencia no es percibida como amenaza, sino como plenitud. Dios y el hombre redimido estarán juntos para siempre. Justo después de mencionar que el mar ya no existirá, Juan dice que Dios habitará con los hombres, estando con ellos como su Dios, como hemos mencionado hace un momento. En la nueva tierra ya no hay impíos, no hay agitación, no hay lodo ni cieno, y en ese sentido dice que no hay mar. Lo que Juan está transmitiendo con esa afirmación es que en la nueva tierra no hay ya miedo, caos, persecución y separación.
Dicho de otra forma, Apocalipsis usa el símbolo para ilustrar que la nueva creación es estable, segura, unificada y definitivamente reconciliada con Dios. Nada queda fuera de control, nada separa, nada amenaza. Los que decidieron creer en Cristo vivirán para siempre en paz con el Redentor. En palabras de Juan 3:16 sería: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Discernir compartimos material que expone los esquemas de engaño que operan hoy en el mundo. Lo hacemos para que la Iglesia tenga herramientas reales, no solo para fortalecer su fe, sino para usarlas al anunciar el tiempo en el que vivimos y la salvación que Dios ofrece antes del juicio. Si este contenido te edifica, no te quedes solo con la información. Dedica tiempo a comprender estos esquemas, asimílalos, y conviértelos en recursos que puedas emplear en tus conversaciones. Hay personas a tu alrededor que necesitan luz, claridad y verdad. Compártelo allí donde Dios te abra una puerta. La Escritura dice que muchos están en el valle de la decisión a medida que se acerca el fin de los tiempos. Hoy, más que nunca, hay vidas buscando respuestas. A veces, percibir el engaño que los rodea puede sacudirles el corazón y llevarles a mirar hacia Cristo, el único que salva, redime y restaura. Da un paso, comparte, habla, esparce la luz de Cristo. Nunca sabes quién, al oír, podría pasar del engaño a la verdad, y de la verdad a la vida eterna.